pues estamos aquí con Raúl Herrera, un gran artista, pintor. Muchísimas gracias por este espacio y pues primeramente quisiera que me platicaras cómo fue que iniciaste en este arte. Cuando era niño pasé mucho tiempo solo en una casa grande que afortunadamente tenía una sala llena de libros, esos discos grandotes de música clásica que había antes, y pues me la pasé ahí pintando y dibujando porque pues, lo más fácil de conseguir era un lápiz y un cuaderno, y con un lápiz y un cuaderno pues yo me echaba unos viajes fantásticos. Entonces empecé a dibujar historias, eran historias todo el tiempo. Y cuando cumplí 13, 14 años ya quería yo empezar a pintar y llegó una tía de Guadalajara, una mujer que era escritora y pintora y se llamaba Livier Navarrete. Ella escribía novelas románticas y hacía pinturas clásicas, hacía copias pero exactas de lo que más le gustaba era Rembrandt, Velázquez y Manet, o sea, puros tontos, puros malos pintores. Entonces me puso a copiar algunas cosas de pintores holandeses, eso fue lo primero que empecé a hacer cuando tenía yo 14 años. Me gustaba mucho hacerlo, pero cuando ella se iba a Guadalajara, en el mismo cuadro pintaba yo rápidamente una marina o copiaba una mujer desnuda de una revista y la ponía yo ahí. Y entonces llegaba ella y ella decía, ¡ay, todo lo que te enseñé, mira, ya lo tiraste a la basura! Entonces ella fue mi primera maestra. Pero mi familia no aceptaba que me metiera yo a estudiar pintura, se les hacía como que terrible. Decían, era una carrera, okay. Te vas a morir de hambre, me decían. Entonces, como cuando tenía yo 15 años y estaba en la escuela Carlos Septién García de periodismo, estaba yo en grupos, empecé a entrar en grupos políticos de estudiantes, en una de esas pintas en la calle, en el centro de la Ciudad de México. Nos agarró la policía y nos llevó a la delegación con un comandante japonés que se llamaba Miyazawa. Y pues nos llevaron, nos regañaron muy así, esto no está bien, ustedes son los comunistas, no sé qué tal. Y nos encerraron una noche en las celdas con los otros presos que eran hombres grandes y malosos. Pero pues no pasó nada, en la mañana mi familia se enteró y ya no fui a la escuela de periodismo y el año siguiente me inscribieron, me forzaron, tenía yo 16 años, a entrar en la Academia Militarizada México, en donde por mis ideas y por maneras, por mi forma de ser y todo esto, todo el tiempo me arrestaban, porque discutía yo las órdenes, no estaba de acuerdo. Me decían, ¿cómo que no está de acuerdo? Arrestado al fin de semana. Oh, que las arañas. Entonces, hubo tantos arrestos y discusiones con el capitán, el teniente, que eran los encargados de la instrucción militar, que el director, que era un doctor médico militar, me recibió en el despacho y me preguntó, bueno, ¿por qué esto? Y le dije, es que yo quiero ser pintor, lo que me gusta es pintar. Y me dijo, ¿y tienes muchos cuadros? Pues sí, tengo. Ah, pues, ¿y qué haces? A ver, entonces le empecé a enseñar mis dibujos y le pareció muy interesante. Y me preguntó ¿por qué no quería yo aceptar una cinta de ascenso? Y le dije que porque yo pensaba que todo eso era absurdo, ¿no? A mí no me dijo, y bueno, pero tienes que tener un ascenso, entonces, ¿qué es lo que tú pides? Entonces le dije, pues, pintar, que me dejen. Y me propuso una exposición de fin de año, y mi primera exposición individual fue en la Academia Militarizada México.
Y ya para entonces estaba yo yendo a San Carlos y de ahí salí a inscribirme en la universidad. Entonces otra vez mi familia, cada vez que decía yo quiero pintar, mira, no sé qué, mi madre decía, debería ser diplomático, porque tú eres tan simpático. Y como tu bisabuelo, que fue un general, que diplomático. Entonces, pues me inscribí en Ciencias Políticas. Ahí duré como 7 meses y después pedí mi cambio a arquitectura. Dije, bueno, pues cuando menos en arquitectura hay dibujo y esto y lo otro. Y en arquitectura me la pasaba en el salón de tercero, en las clases de dibujo de desnudo que había en arquitectura. Los alumnos de tercero, como ya eran adultos, ya podían dibujar a una mujer o a un hombre desnudo. Pero de todas maneras seguía yo yendo a San Carlos y luego dejé de ir a arquitectura y me inscribí en filosofía y letras. Tenía yo una novia que estudiaba letras francesas y se ganó una beca para ir a París. Y cuando se ganó esa beca para ir a París, dije, no, pues yo tengo que de alguna manera ir con ella. Me gané este concurso que daban un boleto de avión para ir y volver a París y quedarse allí a estudiar francés por 3 meses. Pero cuando pasaron los 3 meses, pues yo me quedé, dije, vendo el boleto. Y mi novia, pues todavía estaba ahí. Yo dije, no, pues yo me regreso y ya esa queda, ¿no? Entonces, pasé ese año, ella se regresó y yo me quedé en París. Después entré a la escuela de Beaux-Arts. El primer año no, porque yo dibujos y cosas que me había llevado, no mucho. Y pues para entrar sometía uno los dibujos y las cosas al jurado, ¿no? Pero el segundo año sí me admitieron y estuve ahí trabajando en la escuela de Beaux-Arts, en la clase de fresco. Y el maestro siempre decía, tú como vienes de México, de los grandes muralistas como Diego Rivera y Siqueiros, y los conocía muy bien, me decía, tienes que ser un buen muralista. Entonces sí, era muy difícil el mural porque es mucha técnica, tienes que secar el yeso, luego ponerlo encima, mojarlo, dejarlo en agua muchos días. Raúl, platícanos un poco de esta relación con Rodolfo Nieto y con Toledo. Cuando llegué a París y llegué a la casa, quise llegar a la casa de Mico porque ahí estaba mi novia, de esa que se llamaba Sara Díaz Muñoz. Estaba también Rodolfo Nieto, que era el hermano de uno de mis mejores amigos en México, que era Carlos Nieto. Y Carlos Nieto era poeta, le gustaba escribir unas poesías así, apasionadas. El caso es que me dijo, si vas a París, y pues ve a mi hermano Rodolfo Nieto, que lo contrató a una galería muy buena. Y al mismo tiempo, Rodolfo Nieto fue para mí la primera influencia muy fuerte, porque pues éramos amigos y estábamos ahí cerca, y me enseñó mucho de técnica. Y Francisco Toledo, con él descubrí los empanizados oaxaqueños, que tú agarras una buena cola plástica o resina, la mezclas con arena y se la echas al cuadro y luego, ya que está seco eso, lo cubres con un color y raspas y se aparecen muchas posibilidades técnicas, ¿no? También eso me gustó mucho. Muy bien, ¿y qué influencias has tenido artísticamente? He tenido muchas influencias. Cuando llegué a París, que era yo estudiante, hubo una exposición retrospectiva de Kandinsky, una retrospectiva de Braque y una exposición de Paul Klee, y me influenció mucho esos 3 pintores, especialmente Paul Klee, que me fascinó que toda su obra eran cositas chiquitas, papelitos, pedazos de cosas.
Después descubrí ahí por primera vez lo que fue el dadaísmo, los primeros pintores surrealistas, Max Ernst fue muy importante para mí. En la ciudad universitaria de París, todos los miércoles pasaban una función de cine y todos los sábados. Y junto a la película que nos pasaban cortos documentales. Y uno de los documentales era de clase de los maestros de Tai Chi Chuan en Taiwán. Y era una película en blanco y negro, y cuando vi eso me quedé fascinado porque el movimiento del Tai Chi Chuan es lento, pausado, y es un movimiento interno que va hacia el exterior, pero que lo practican todos los maestros, grandes maestros de Tai Chi Chuan. La mayoría también eran pintores, y sus pinturas eran las pinturas de lo que le llaman el trazo primordial, ¿no? La pincelada, primera pincelada, así le llaman, porque dicen que el universo se hizo con una pincelada. Eso me encanta, el taoísmo dice eso, el universo se creó con una pincelada. Y el taoísmo como filosofía me fascinó desde entonces. Me acuerdo que un amigo me regaló el Tao Te Ching porque siempre me ha gustado la pintura de tinta china. Y además, en una época empecé a leer física cuántica y empecé a querer pintar eso. Dije, pues yo tengo que pintar eso, el movimiento, cómo la materia se transforma. Empecé a hacer miles de bandas así de colores. Y luego, pues todo depende de la velocidad de los átomos. Cuando leí eso, que la velocidad de las partículas es lo que nuestro ojo capta como diferentes colores, también estaba yo obsesionado. Entonces hacía yo cuadros donde nomás había banditas así, de un ligero cambio de color. Decía, fíjate, con una gotita que le pongas ya cambió el color. Sí. Y eso para mí era fascinante, ¿no? Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir de Raúl Soruco? Bueno, Raúl y yo somos tocayos. Es un tocayo, justamente. Y además nos conocimos en Coyoacán, en la Ciudad de México, a través de otros pintores, de Arturo Rivera, otro pintor que se llamaba Paco Icaza, Francisco Icaza. Francisco Icaza fue muy importante para mí también. Básicamente Raúl y yo empezamos a ser muy, muy amigos. Y a pesar de que en esa época no trabajé mucho haciendo grabado con él, creo que hice una cosa con él allá. Después me vine para Oaxaca y él, por invitación de Francisco Toledo, vino como un año después que yo vine. Y, pues qué padre que vas a venir aquí. Le dije, porque pues así ya tengo otro del Distrito Federal que está aquí, no nada más yo, ¿verdad? Entonces, ahí empecé a grabar, a hacer litografías con él. Y hice varias litografías que son de lo más bonito que he hecho en litografía, porque él estaba abierto a búsquedas y nuevas técnicas. Entonces, esa primera litografía que hice fueron de la selva. Y al principio en mis selvas no había muchos pájaros, porque yo los pájaros no los había dibujado mucho, hasta que me compré un libro que se llama La manga de Hokusai, el pintor japonés del siglo XVIII, que llegó a ser muy importante como ilustrador de manga japonesa. La manga es como el cómic, así. El caso es que él hacía unos pájaros en movimiento. A mí se me hacía fantástico esos pájaros en movimiento. Y después un día, creo que Rodolfo me dijo, manito, yo creo que deberías ponerte a dibujar pájaros porque no te salen muy bien. Entonces, a raíz de eso dije, ¿cómo no? Me voy a poner. Entonces dibujaba pájaros y pájaros, hasta que llegó a ser como un gesto. O sea, el pájaro en la tinta china justamente es un gesto.
Después la tinta china se volvió una técnica muy importante para mí, a raíz de un viaje a Nueva York que hice, y conocí a un pintor chino que hacía unas pinturas de 2 metros por 1, pura tinta china, y vi las pinceladas y dije, esa técnica yo la quiero aprender porque es movimiento puro, ¿no? Y coincidió con la física cuántica y con la idea de que todo es un movimiento que se va. Somos un gesto, no existe nada más que el movimiento. Si estamos en movimiento, existimos. Cuando el movimiento se detiene, ya nos fuimos, ya estamos en otro movimiento. Bueno, Raúl, pues muchísimas gracias por esta entrevista y por compartirnos un poco de tu manera de ver el arte tan particular. Pues muchísimas gracias a ustedes, además porque la entrevistadora es tan hermosa que para entrevistar pintores es perfecto. Muchas gracias.